El primer paso para ganar salud y alejar enfermedades como la diabetes es controlar el peso. Usted se puede sentir mejor y bueno, puede sumarle días a la vida. Está con nosotros la doctora y nutricionista Maureen Vindas. Doctora, muy buenos días y por favor cuéntenos qué relación tiene la diabetes con el sobrepeso. Bueno, tiene una relación estrecha. Lo primero que tenemos que decir es que hay un mito que dice que si yo soy hija de un diabético o nieta de una diabética, voy a ser diabética. Y es lo que generalmente sucede. Pero venimos aquí a contarle que no tiene por qué ser así. Porque hoy día sabemos que nuestros hábitos son los que producen la expresión del gen de la diabetes. Y aunque es una enfermedad que ha estado aumentando muchísimo, casi 6 veces en los últimos 30 años, y se considera que para el 2030 1 de cada 2 pacientes o 2 personas va a ser diabético, nosotros podemos evitarlo. Perfecto, doctora. Usted decía que muchas de las creencias existentes es que si en mi familia existe, ¿verdad? Una persona diabética, yo también. Pero la pregunta sería entonces, ¿se puede prevenir? Totalmente. Según la epigenética, que es la ciencia que nos está explicando por qué un gen se expresa, nosotros sabemos que si somos personas que tenemos buena alimentación y creamos buen músculo, es muy difícil que la enfermedad se exprese. O sea, si nosotros ponemos una florcita, por ejemplo, en un ambiente con luz, con agua, pues la florcita va a crecer, pero si nosotros la tomamos y la metemos en un closet, ella se va a morir. Entonces, si nosotros en nuestro código genético traemos la predisposición a la diabetes, pero no le damos una mala alimentación, no le damos falta de ejercicio o sedentarismo, ese gen no va a expresarse. O sea, no vamos a desarrollar la enfermedad. Hay una esperanza para todas las personas que aquí en Costa Rica somos muchas que venimos de familias que presentan esta patología. Sí, casi en todas las familias lamentablemente hay una persona. Ahora, doctora, ¿cuántos tipos de diabetes hay? ¿Cuáles son los detonantes? Okay. Bueno, es muy importante, hay 2 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que son aquellos pacientes que dejan de producir insulina, es menos del 5% de los diabéticos, y la diabetes tipo 2, que es la que está en un aumento impresionante, la que se cree va a llegar a estar en 1 de cada 2 personas. Esta diabetes es por exposición a la insulina. Recuerden que toda exposición produce resistencia. Entonces, en la diabetes tipo 2, lo que sucede es que nuestro cuerpo deja de poder utilizar esa hormona que se secreta para bajar el azúcar. Demos un ejemplo. Si los médicos empezamos a recetar antibióticos, ¿verdad?, indiscriminadamente, pues las bacterias hacen resistencia a ese antibiótico. Si, por ejemplo, una persona está acostumbrada al ruido extremo, puede incluso llegar a dormirse con ese ruido. ¿Por qué? Porque la exposición al ruido le produce resistencia al ruido y ya no lo percibe. Es lo mismo que sucede con esta hormona que puede llegarnos a producir una diabetes tipo 2. Nos exponemos tanto a ella que dejamos de poderla utilizar. ¿Y cómo es que nosotros nos exponemos a esta hormona? Por medio de la comida. La comida es lo que más nos expone, cuanto más frecuente la hacemos, a tener picos o producción de insulina, que es una hormona que produce grasa. Ahora, doctora, usted hablaba de la prevención, ¿verdad? En algún momento. Pero si mis padres, por ejemplo, tuviesen alguno de los 2 o los 2 diabetes, ¿cuántas posibilidades hay de que yo también lo padezca en algún momento? Es que precisamente ahora los médicos traemos otro mensaje. Ya no está escrito en piedra que si yo vengo de un papá diabético, yo voy a ser diabética. Realmente ahora va a depender de cómo como, de cuánto músculo tengo, porque entonces eso es lo que nos va a disminuir esa posibilidad de que la enfermedad se desarrolle. En ese objetivo, ¿verdad?, de querer ganar salud, muchas personas dicen, tengo que comer menos. Eso es un paso importante, reducir, por ejemplo, la cantidad. Sí, como primera indicación hemos descubierto que bajar el número de comidas al día es fundamental. Yo sé que los médicos y los nutricionistas les hemos dicho que hay que comer frecuentemente y le dimos a la población la idea de que somos como
como hornos de estos de pizza, ¿verdad? Que entre más leña le ponen, más queman, no. Sí tenemos cuando recibimos al paciente que estructurar una alimentación. Entonces, optamos por 4 o 5 tiempos de comida al día y pasar de tal vez 10 tiempos a 5 para empezar a educar al paciente. Pero las investigaciones que tenemos hoy día muy claras nos dicen que entre más nos exponemos a la comida, sobre todo alta en carbohidrato, más vamos a estar produciendo insulina, que es la hormona que engorda. Entonces, la primera recomendación para aquellos pacientes que tengan esa herencia a la diabetes, que ya se les haya diagnosticado una resistencia a la insulina, que tengan poliquistosis ovárica, es bajar el número de veces que se come al día. En ningún lado está escrito que tengan que ser 6, 7, 5, no. 3, por ejemplo, es un buen número porque es aceptado socialmente. Casi todas las personas se sientan a la mesa con sus compañeros de trabajo, con su familia, a hacer entre 2 y 3 comidas al día. Yo considero que en esas personas que tienen esta tendencia a la diabetes, o usted les ve el cuellito muy oscuro, o otros signos, ¿verdad? Obesidad a nivel abdominal, pues empezar a reducir su número de veces que comen al día es ideal. Ahora, doctora, si se reduce la cantidad de veces que se come al día, ¿se debe reducir también las porciones o se puede comer tal vez un poquito más y reducir, por ejemplo, los tiempos de comida? Sí, la idea es que el paciente no pase con hambre, porque la vida, como lo digo siempre en las entrevistas, es muy corta, hay que disfrutarla, hay que tratar de saber vivirla y no vamos a pasar con hambre, ¿verdad? Entonces, no es reducir porciones, es balancear los macronutrientes. ¿Qué son los macronutrientes? Esos grandes componentes de nuestra alimentación, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, de manera que pues nuestro plato esté lleno. No hay nada más triste, ¿verdad? Que se vea vacío con 3 cositas. Y que tenga 3 cositas, no, qué horror. No, que usted se sienta y disfrute, quede satisfecho. Entonces, tal vez bajar la cantidad de aquello que más nos eleva la insulina. Ahora, doctora, hemos hablado de carbohidratos, pero ¿qué pasa con el azúcar, las mieles, los jarabes y otros dulces? Eso es precisamente a lo que tenemos que cuidar, o sea, lo que tenemos que bajarle un poquito el consumo. Los jugos de fruta, las mieles, los jarabes, todos los alimentos que ustedes vayan y revisen la tabla de contenido y vean que dice jarabe de maíz. Ese tipo de alimentos son los que nosotros tenemos que tratar de reducir, no eliminar, porque aquí es algo muy importante. Todo lo que usted quiera eliminar de su alimentación es un riesgo, ¿verdad? No es eliminar, es bajar el consumo dependiendo de la necesidad o patología que tenga el paciente, claro, ¿verdad? Si es un paciente que está en una franca prediabetes, pues su frecuencia va a ser o debe ser mucho menor que un paciente que como vos no tiene nada, que hace ejercicio, ¿verdad? Pero no es eliminarlo, sino bajar la frecuencia. Claro. Ahora, doctora, y estoy seguro que mucha gente en la casa va a estar de acuerdo conmigo, mucha gente dice popularmente, yo por lo general no hago ejercicio, pero como muy bien. ¿Qué tan importante es el ejercicio, doctora? Fundamental, porque resulta que el aumento de masa muscular hace que nosotros tengamos una mayor superficie en ese músculo para gastar el azúcar. El músculo come azúcar, decía un profesor mío, que le mando un abrazo al doctor Apestegui, lo quiero muchísimo, cuando yo estaba en la universidad, el músculo come azúcar. Y vean, hace tantos años, y pues tenía toda la razón. Si nosotros aumentamos nuestra masa muscular, estamos dando una mayor superficie para que ese azúcar o ese azúcar que nosotros consumimos y se produce después de que nosotros procesamos los alimentos, se pueda gastar en el músculo y no se acumule como grasa en hígado o en otros tejidos importantes. Ahora, doctora, la proteína, ¿verdad? Hay quienes basan prácticamente su alimentación en proteína, dicen que es importantísima y trascendental, pero ¿de qué depende? ¿Cuánta proteína debo de consumir? ¿Cómo hago yo para poder saberlo? Ok, yo creo que este es el punto más importante de la entrevista, porque lo que les hemos dicho, yo sé que ustedes lo han escuchado en otros lugares, y aunque la entrevista va más enfocada a la medicina funcional, que es aquella que va a la raíz del problema para curar o evitar, este punto yo considero que tal vez los especialistas en control de peso u obesidad hemos, ¿cómo se podría decir?
subestimado tal vez la capacidad del paciente, y yo considero que la sabiduría, o sea, el conocimiento más bien le da a uno control. Entonces, por eso yo quiero explicarles cómo se saca esa cantidad de proteína que usted, según sus requerimientos en la casa, necesita consumir. No todos ustedes tienen la posibilidad de ir a un nutricionista o a un médico que trabaje en control de obesidad, así que por lo menos que tengan una idea. Punto número 1, la Organización Mundial de la Salud dice que nos preocupamos mucho por la cantidad de carbohidratos en la dieta, la cantidad de grasas, y dejamos de lado la cantidad de proteína, que es uno de los macronutrientes más importantes de la alimentación. Toda persona debe consumir entre 0.8 gramos de proteína o carne blanca o roja por kilo de peso al día. Y los estudios dicen que estamos consumiendo aproximadamente 0.6 gramos. O hay gente que se pasa, y también el exceso de proteína nos va a estimular la insulina para producir grasa. Entonces, es muy importante que un profesional o ustedes en la casa hagan este ejercicio que les voy a enseñar para que calculen su requerimiento de proteínas al día. Bueno, doctora, si quiere lo hacemos para que quede más vean, más él me claro. está ayudando. Ahí está. Con todo el gusto, doctora. Él me está ayudando, porque ustedes ven que siempre me trabo aquí, pero bueno, después de 25 cursos de cómo usarla, vamos a ver cómo les resumo esto. Ok, nosotros vamos a tener un requerimiento, perdón, para no darle la espalda, más o menos de 0.8 gramos a 2 gramos por kilogramo de peso. Estoy haciendo un esfuerzo porque los médicos escribimos feo, ¿verdad? Entonces ya esto es lo mejor que puedo hacer. No se preocupe, doctora. Entonces vean, vamos a poner la fórmula aquí bien clarita. Son kilos de peso del paciente. Usted me va a hacer el favor de hacer el cálculo, si es tan amable. Ya vamos a hacer un ejemplo, pero primero la fórmula para que les quede. Kilo de peso del paciente por requerimiento. Entonces, requerimiento es aquello que definimos que el paciente ocupa comer al día. Si, por ejemplo, el paciente quiere subir músculo, entonces nosotros podemos darle cerca de los 2 gramos por kilo de peso. O sea, si quiere aumento de masa muscular. Exacto. Si es un paciente que dice, no, a mí ya me hicieron un examen, me dijeron que estoy muy bajo de músculo, o en mi familia hay diabetes, yo quiero tener mucho músculo para evitar que se suba el azúcar en mi cuerpo. Porque el músculo come azúcar. Porque el músculo come azúcar, entonces le vamos a dar cerca de los 2 gramos. Pero si es una señora que está ya en su casa viéndonos hoy, o una persona que pues trabaja muchísimo y tiene poco tiempo para el ejercicio, entonces nosotros podemos centrarnos en 1.8 a 1.2 gramos por kilo de peso al día. En mis redes sociales voy a seguirles explicando un poquito eso, para que ustedes me puedan buscar mi nombre, D.R.A. Mauren Vindas. Entonces, kilo por el requerimiento, y eso nos va a dar un resultado que vamos a dividir entre las 3 comidas del día. Vamos bien, ¿verdad? Sí, las 3 comidas fuertes, digamos, desayuno, almuerzo y cena. Exacto. Ahora, cuando hacemos esta división, eso se va a convertir en otro resultado que le vamos a poner Y. Y ese resultado lo vamos a dividir entre 7. Siempre, nada más así, se va a dividir entre 7 para sacar el número de proteínas que ocupan por día. Vean qué fácil. Vamos a hacer un ejemplo para que a ustedes les quede muy claro en la casa. Entonces, pensemos en un paciente que pesa 60 kilos. Y como es una persona que quiere subir músculo, entonces vamos a darle 1.5 gramos de requerimiento al día. ¿Cuánto me da eso, Rafa? Eso te va a dar 90. Ay, qué vergüenza. Bueno, ahí quedó torcidillo. No se preocupe, ahí vamos entendiendo. Ok, 90. Ese 90 lo divido entre 3. Exactamente. Que nos va a dar 30. 30. ¿Y lo dividimos entre 7? Y lo dividimos entre 7 y nos va a dar 4.3. O sea, 4 proteínas por tiempo de comida le tocan a este paciente que queremos ayudarlo a empezar a subir su masa muscular. Ok. ¿Quieren hacer otro ejemplo o queda claro? No, está súper claro, Okay, doctora. ok. Ahora, doctora, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones que usted nos podría hacer, verdad? Las tenemos en pantalla para que usted nos vaya haciendo pues las recomendaciones para llevar una vida saludable. Ok, primero, cuando ustedes ven por ejemplo, un yogurt, y el yogurt dice que les aporta 3 proteínas, o 3,5, o 5, entonces ustedes se fijan de lo que calcularon cuánto les va a dar ese alimento.
En recomendaciones, bueno, entonces tenemos aprender a balancear la comida, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora. Que sea sustancioso. Ciclar las cosas, Rafa. Si, por ejemplo, yo hoy en mi casa, que estamos todos libres, pues hacemos un arroz delicioso, no lo comemos, pero entonces mañana, que no está el arroz delicioso ahí, pues yo puedo hacer un almuerzo donde un 50 o un 75% de mi plato sean verduras y vegetales con una buena proteína, incorporando grasas buenas, que es otro punto súper importante. ¿Cuáles grasas buenas? Aguacate, salmón, sardina, huevo, aceite de oliva, linaza, semillas de chía, cacao. Esas grasas nos van a ayudar a saciarnos y no estimulan la insulina. Perfecto. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Con muchísimo gusto y espero que estén muy bien y tengan un bonito feriado. Y a cuidarnos. Y a cuidarnos.